Volví de España pensando retornar a Europa, pero la belleza inédita de los Andes tuvieron en mí fuerte atracción y planeé viajar a Cusco, retornando así a la patria el año 1919. En Cusco me detuve 6 meses, solo dedicado a pintar, tratando de interpretar su carácter, su bella luz. Esta tierra cusqueña tuvo fuerte embrujo en el posterior desarrollo de mi obra, el Perú. De Cusco me dirigí a Lima, y otra vez fui riendo con unción las bellas estampas directas y sentidas que han formado en mí la devoción estética por mi país. Al exponer en Lima el 15 de julio de 1919, no quise hacerlo con los trillados asuntos del río Sena, ni con doradas impresiones de Italia. Mi intención fue pintar el Perú, y acampando entre los primorosos muros del viejo Cusco imperial, inicié la cruzada pictórica que más tarde la extendiera por todo el Perú. Cayó esta muestra como si fueran motivos de exótico país. El medio limeño aún permanecía entre los restos de sus murallas virreinales, con más conocimientos del mar afuera que de mar adentro. Sabogal no tenía dudas acerca del rol que le corresponde al artista frente a nuestra realidad como parte de un mundo que aún no ha sido revelado. Amaba al Perú en todas las manifestaciones del hecho nacional. Supo despertar en los hombres de este continente la conciencia y el orgullo de saberse poseedores de una vigorosa raíz vernacular. Sabogal vuelve los ojos a la tierra y penetra en ella. José Sabogal proclamó al nativo americano y no solo al peruano. Le puso de pie en la geografía del arte. Le plantó en su meridiano y en su tiempo. Caló su alma y endureció su planta en nuestra arcilla. Coloreó con matices inéditos sus altas serranías. Refrescó sus arenales costeños. Desbrozó sus selvas y desempolvando milenarias cerámicas, despertó con el pincel sobre sus telas el bramido olvidado del toro de barro de Púcara. Urgido por la necesidad de expresar el contenido vital del Perú en el arte, no se limitó a pintar. También tomó la pluma y su prosa rotunda y hermosa se concretó en libros que llevaron a América y Europa la realidad de nuestro arte popular, relevando la belleza de los queros, dándole valor a quienes en la sierra en forma genial, pero anónimamente, decoran mates de exquisita filigrana. Fue doblemente maestro. Dio nacimiento y encauzó vocaciones artísticas y supo dirigir con acierto una pléyade magnífica de pintores que han expresado la belleza de nuestro suelo y nuestro acento. José Sabogal fue un precursor, un hombre símbolo de lo peruano. Ha sido el iniciador de exaltar el arte anónimo del pueblo peruano. Los caminos de todos los rincones de nuestra tierra
conocieron de su incansable andar durante 35 años de infatigable trabajo captando el latido del Perú. El 15 de diciembre de 1956 falleció el maestro. Dijo entonces el doctor Juan Francisco Valega: fue grande como hombre, fue grande como artista, fue grande como peruano y americano. Perseveró tranquila y quietamente en su camino. No lo apartaron de él ni la incomprensión, ni la estulticia, ni la mala fe. No lo apartaron de él quienes torcidamente interpretaron el sentido integralista y peruano de su obra, llamándolo indigenista. Él, peruano por antonomasia, prosiguió imperturbable su camino, ajeno a las inventivas y a las palabras ásperas. Y fue grande, porque su obra no termina con su vida.